En los archivos dispersos de la cultura popular mexicana, existen episodios que trascienden la mera anécdota para convertirse en testimonios reveladores de una época, de sus contradicciones y de la compleja red de relaciones humanas que se tejen en las sombras del estrellato. El caso que nos ocupa, meticulosamente reconstruido a partir de documentos personales, testimonios fragmentados y registros hasta ahora inéditos, nos sitúa en el año 2018, en una Ciudad de México que ya no era la misma que había visto nacer el fenómeno del niño cantor en los años 80. México, en ese momento histórico, atravesaba una transición política sin precedentes. El país se preparaba para un cambio de régimen que muchos consideraban inevitable tras décadas de alternancia insuficiente. La desigualdad social se había profundizado hasta convertirse en una grieta visible en cada esquina, en cada semáforo, en cada estación del metro. La industria del entretenimiento, otrora refugio de glamour y fantasía, no escapaba a esta realidad fragmentada. Artistas consagrados convivían en el imaginario colectivo con historias de olvido, de carreras truncadas, de promesas que el tiempo había convertido en polvo. Luis Miguel Gallego Basteri, conocido mundialmente como Luis Miguel, representaba en ese momento no solo a uno de los cantantes más exitosos de habla hispana, sino también un enigma cultural. Su figura, construida sobre décadas de éxitos comerciales, giras internacionales y una vida personal celosamente guardada, se había convertido en un símbolo contradictorio, admirado por millones, pero distante, casi inaccesible. Su carrera, iniciada cuando apenas contaba con 11 años de edad, había sido objeto de innumerables análisis, biografías autorizadas y no autorizadas, series de televisión y especulaciones periodísticas. Sin embargo, existían capítulos de su historia que permanecían ocultos, protegidos por capas de silencio, contratos de confidencialidad y la natural erosión de la memoria. Entre esos capítulos olvidados se encontraba la historia de Guadalupe Marín Solís, nombre que apenas aparecía en las cronologías oficiales del cantante, pero que, según varios testimonios recogidos para este análisis, había desempeñado un papel fundamental en los primeros años de formación vocal del joven Luis Miguel. Nacida en 1942 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Guadalupe había sido parte de esa generación de maestros de música que combinaban técnica clásica con intuición pedagógica, formada en el antiguo Conservatorio Nacional de Música cuando aún funcionaba en el edificio de la calle de Moneda. Los registros disponibles indican que Guadalupe Marín llegó a la capital mexicana en 1971, contratada por una academia privada de música en la colonia Roma, un enclave cultural que en aquellos años todavía conservaba el esplendor venido a menos de su época dorada. Durante más de una década, trabajó con decenas de niños y adolescentes, muchos de ellos hijos de familias acomodadas que buscaban para sus vástagos una educación artística complementaria. Su método, según testimonios de antiguos alumnos consultados para esta investigación, combinaba ejercicios de respiración derivados del bel canto italiano con una comprensión casi intuitiva de las capacidades individuales de cada estudiante. Era, por todos los relatos, una maestra exigente pero cálida, capaz de identificar el potencial donde otros solo veían promesas efímeras. En el año 1982, cuando Luis Miguel apenas comenzaba a emerger como una figura comercial bajo la tutela de su padre, Luisito Rey, y del productor Hugo López, la familia Gallego Basteri residía en un departamento en la zona de Polanco. Fue durante ese periodo, según consta en agendas personales recuperadas años después, que Guadalupe Marín fue contactada para dar clases particulares al joven cantante. Los detalles de ese primer encuentro permanecen envueltos en la bruma del tiempo, pero múltiples fuentes coinciden en que durante aproximadamente 8 meses, entre finales de 1982 y mediados de 1983, Guadalupe acudió regularmente al hogar de los Gallego Basteri. Lo que ocurrió durante esas sesiones, el contenido específico de las lecciones, las conversaciones entre maestra y alumno, todo ello forma parte de ese territorio inaccesible de la memoria privada. Sin embargo, existe un documento revelador, una carta manuscrita de Guadalupe dirigida a una colega, fechada en abril de 1983, en la que la maestra describe a su alumno como un niño de talento innegable, pero sometido a presiones que ningún ser de su edad debería enfrentar. La carta, descubierta en un baúl de efectos personales años después, sugería ya las tensiones que rodeaban la carrera del joven artista. Lo que resulta históricamente significativo es que la relación profesional entre Guadalupe Marín y la familia Gallego Basteri terminó abruptamente en julio de 1983. No existen registros públicos que expliquen esta ruptura, pero testimonios anónimos de personas cercanas al entorno del cantante en aquella época señalan discrepancias sobre métodos de enseñanza, horarios incompatibles con las giras promocionales y presiones del padre del artista para acelerar ciertos procesos de formación vocal que Guadalupe consideraba prematuros. Sea como fuere, la maestra desapareció de la vida del joven Luis Miguel, y su nombre fue progresivamente borrado de las narrativas oficiales sobre la formación del cantante.
Este olvido sistemático no era inusual en la industria del entretenimiento mexicana de aquellos años, donde las contribuciones de maestros, técnicos y colaboradores tempranos frecuentemente quedaban eclipsadas por el brillo de las figuras centrales. La vida de Guadalupe Marín después de su breve paso por la órbita de Luis Miguel siguió derroteros que reflejan, con dolorosa claridad, las vulnerabilidades del mundo artístico mexicano. Durante los años 80 y 90, continuó dando clases particulares, trabajó esporádicamente en coros de iglesias y colaboró con pequeñas compañías de ópera amateur. Sin embargo, como tantos profesionales de la cultura sin afiliación institucional permanente, carecía de seguridad social, de un sistema de pensiones, de una red de protección ante la enfermedad o el envejecimiento. Los documentos de archivos municipales muestran que en el año 2003, a sus 61 años, Guadalupe fue desalojada del pequeño departamento que habitaba en la colonia Doctores por falta de pago de renta. A partir de ese momento, su trayectoria se vuelve más difícil de rastrear. Registros de albergues temporales, testimonios de trabajadores sociales y fotografías de censos de población en situación de calle permiten reconstruir, de manera fragmentaria, una existencia caracterizada por la movilidad forzada, la precariedad económica y el deterioro gradual de la salud. Para el año 2018, Guadalupe Marín Solís, la mujer que había enseñado técnicas de respiración y proyección vocal a decenas de estudiantes, incluido uno de los cantantes más exitosos del mundo hispanohablante, vivía en las calles del centro histórico de la Ciudad de México, durmiendo bajo los portales de antiguos edificios coloniales, sostenida por la caridad irregular de transeúntes y por los comedores públicos administrados por organizaciones religiosas. Este contraste brutal entre la trayectoria luminosa del alumno y el destino oscuro de la maestra encapsula, en su dramática sencillez, algunas de las contradicciones más profundas de la sociedad mexicana contemporánea. Pero lo que convierte esta historia en un episodio digno de análisis historiográfico no es meramente el contraste en sí, sino lo que ocurrió en la noche del 14 de marzo de 2018, cuando ambas biografías, separadas por décadas y por abismos sociales, volvieron a entrelazarse de manera completamente inesperada. Los antecedentes inmediatos de ese encuentro se remontan a varios días antes. Luis Miguel se encontraba en la Ciudad de México, preparando la que sería su gira de regreso después de varios años de relativa ausencia mediática. El cantante, que atravesaba entonces lo que múltiples analistas han descrito como una etapa de reinvención personal y profesional, había accedido a una serie de entrevistas excepcionales, algo inusual en su trayectoria caracterizada por el hermetismo. En ese contexto de apertura controlada, un periodista cultural de nombre Ricardo Amaya Fuentes, especializado en rescatar historias olvidadas del espectáculo mexicano, había comenzado a investigar sobre las figuras que habían contribuido a la formación temprana del cantante. Amaya, quien llevaba meses entrevistando antiguos colaboradores, técnicos de sonido, coristas y músicos de sesión que habían trabajado con Luis Miguel en diferentes etapas de su carrera, había logrado identificar a Guadalupe Marín como una de esas figuras omitidas en las biografías oficiales. La búsqueda de la maestra no había sido sencilla. El periodista había seguido pistas dispersas, consultado directorios telefónicos antiguos, contactado exempleados de academias de música ya desaparecidas, hasta que finalmente, a través de una trabajadora social de la Secretaría de Desarrollo Social, había localizado a una mujer que coincidía con los datos biográficos de Guadalupe Marín en un refugio nocturno del centro histórico. El encuentro entre el periodista y la anciana maestra, ocurrido el 9 de marzo de 2018, fue documentado mediante grabaciones de audio que posteriormente formarían parte de un archivo sonoro depositado en la Biblioteca Nacional. En esas grabaciones, la voz frágil pero todavía articulada de Guadalupe narraba recuerdos de aquellos meses de 1982 y 83, describía ejercicios vocales, recordaba conversaciones con el niño Luis Miguel sobre música, sobre interpretación, sobre el significado de cantar. Lo más revelador de ese testimonio no eran las anécdotas específicas, sino el tono general. No había amargura en sus palabras, no había reclamos ni resentimientos. Guadalupe hablaba de su antiguo alumno con orgullo profesional, como cualquier maestra que ve triunfar a quien fue su estudiante. Mencionaba que a lo largo de los años había seguido su carrera a través de la radio, de los periódicos que encontraba en los lugares públicos, y que siempre había sentido una satisfacción secreta al escuchar ciertas técnicas que ella recordaba haber enseñado. Ricardo Amaya, conmovido por el relato y consciente del valor periodístico de la historia, tomó una decisión que tendría consecuencias imprevistas. Contactó al equipo de relaciones públicas de Luis Miguel a través de canales oficiales, explicó la situación y solicitó la posibilidad de realizar un reportaje que incluyera un reencuentro entre el cantante y su antigua maestra. La propuesta fue recibida con el escepticismo habitual de un equipo acostumbrado a proteger celosamente la imagen de su representado. Durante varios días no hubo respuesta. Sin embargo, el periodista había subestimado un factor crucial. Había enviado,
junto con su propuesta formal, fragmentos de las grabaciones de audio de Guadalupe, incluyendo un segmento en el que la anciana maestra recordaba haber enseñado al joven Luis Miguel una técnica específica de respiración circular que él utilizaba en una de sus canciones más emblemáticas. Ese detalle técnico, verificable por cualquier persona familiarizada con la técnica vocal del cantante, funcionó como una especie de contraseña que validaba la autenticidad del testimonio. El 12 de marzo, 2 días después de la propuesta inicial, el periodista recibió una llamada de Alejandro Asensi, quien en aquel momento fungía como manager del cantante. La conversación fue breve y directa. Asensi solicitó más información sobre la ubicación y el estado de salud de Guadalupe Marín, pidió detalles adicionales sobre la verificación de su identidad y finalmente preguntó si el periodista podría facilitar un encuentro discreto, sin cámaras, sin grabaciones, simplemente un encuentro humano entre dos personas que habían compartido un fragmento de historia. Lo que ocurrió en las siguientes 48 horas permanece parcialmente documentado a través de testimonios de terceros, registros de movimientos de vehículos de seguridad privada y, crucialmente, a través de un diario personal que Guadalupe Marín había mantenido de manera intermitente durante años, escrito en cuadernos escolares baratos que guardaba en una bolsa de plástico. Es este diario, descubierto posteriormente y donado con autorización de la familia a un archivo de historia oral, el que proporciona la perspectiva más íntima de lo que estaba por suceder. En la entrada del 13 de marzo, Guadalupe escribía con letra temblorosa: «El periodista regresó hoy. Me dijo algo que no puedo creer. Me dijo que Luis Miguel quiere verme. Después de tantos años. No sé si es verdad. He aprendido a no esperar nada, pero mi corazón de vieja maestra salta como si volviera a tener 20 años. Si es cierto, ¿qué le diré? ¿Recordará siquiera mi nombre?». Durante la tarde del 13 de marzo, según testimonio del propio Ricardo Amaya, un vehículo con vidrios polarizados se estacionó cerca del refugio donde Guadalupe solía pasar las noches. 2 personas descendieron, una mujer joven, asistente personal cuyo nombre nunca fue revelado, y un chofer de confianza. Conversaron brevemente con el periodista, verificaron nuevamente la identidad de Guadalupe a través de fotografías antiguas que Amaya había logrado conseguir, y finalmente se acercaron a la anciana maestra con una cortesía que, según todos los testimonios, la tomó completamente por sorpresa. Le explicaron que Luis Miguel había solicitado verla, que el encuentro sería completamente privado, que si ella accedía, la llevarían a un lugar seguro esa misma noche, que tendría atención médica, ropa limpia y la oportunidad de conversar con tranquilidad. Guadalupe, según su propio diario, sintió una mezcla de incredulidad, vergüenza por su apariencia física y una emoción que no había experimentado en años. Aceptó, guardó sus pocas pertenencias en 2 bolsas de plástico y subió al vehículo. El trayecto, según las anotaciones posteriores que la propia Guadalupe haría en su diario, duró aproximadamente 40 minutos. No le dijeron a dónde la llevaban. Atravesaron avenidas que ella recordaba de su juventud, pasaron por zonas que habían cambiado completamente, hasta que finalmente el vehículo ingresó a un estacionamiento subterráneo de un edificio residencial en la zona de Lomas de Chapultepec. Fue conducida a un departamento en uno de los pisos superiores, un espacio amplio, decorado con sobriedad, donde fue recibida por una mujer mayor que se presentó como enfermera. Durante las siguientes 2 horas, Guadalupe fue atendida con una delicadeza que ella misma describiría como abrumadora. Se le ofreció un baño caliente, ropa nueva, una revisión médica básica, alimentos y una habitación donde podría descansar. Le explicaron que Luis Miguel llegaría más tarde, que había tenido compromisos profesionales ineludibles, pero que había insistido en que ella estuviera cómoda, descansada y, en palabras textuales que Guadalupe registró, que se sintiera bienvenida. La noche transcurrió en una especie de irrealidad para la anciana maestra. Durmió en una cama con sábanas limpias por primera vez en meses, despertó varias veces pensando que todo era un sueño, y finalmente, en la madrugada del 14 de marzo, fue despertada suavemente por la asistente, quien le informó que Luis Miguel acababa de llegar y deseaba verla. Eran las 3:20 de la madrugada. La hora, inusual para cualquier encuentro convencional, era perfectamente lógica para alguien como Luis Miguel, cuya vida profesional transcurría frecuentemente en horarios nocturnos, entre grabaciones, ensayos y compromisos que se extendían hasta el amanecer. Guadalupe se incorporó, se arregló lo mejor que pudo frente a un espejo en el que apenas se reconocía a sí misma con esa ropa nueva y limpia, y fue conducida a una sala amplia, iluminada tenuemente, donde junto a un piano de cola, de pie, la esperaba un hombre de 58 años que ella había conocido cuando era apenas un niño de 11. El encuentro duró aproximadamente 4 horas, desde las 3:30 hasta pasadas las 7 de la mañana. No existen grabaciones de esa conversación, no hay documentos oficiales que registren lo que se dijeron. Todo lo que sabemos proviene del diario de Guadalupe, de declaraciones posteriores filtradas por personas del entorno cercano del cantante y de una entrevista excepcional que la propia Guadalupe concedería meses después a un medio independiente.
Según todos estos testimonios coincidentes, Luis Miguel, al ver a su antigua maestra, experimentó una emoción visible que rompió momentáneamente su característica coraza de control. Se acercó a ella, la saludó con respeto, y según las palabras textuales que Guadalupe registró, le dijo: «Maestra Guadalupe, perdóneme por todo este tiempo». Las primeras horas de conversación transcurrieron entre recuerdos, entre evocaciones de aquellas clases de 1982 y 83, entre risas al recordar ejercicios de vocalización que entonces le parecían al niño Luis Miguel completamente absurdos pero que, reconoció, habían sido fundamentales para su técnica posterior. Guadalupe, con la franqueza de quien ya no tiene nada que perder, le preguntó directamente por qué había dejado de tomar clases con ella, por qué nunca la había contactado en todos esos años. Luis Miguel, según el relato de Guadalupe, guardó silencio durante varios segundos, caminó hacia el piano, tocó algunas notas sin sentido y finalmente explicó que en aquellos años él no tomaba decisiones, que su padre controlaba todo, que muchas personas habían sido alejadas de su vida sin que él tuviera capacidad de intervenir, y que con el tiempo, atrapado en una espiral de éxitos, giras, problemas personales y profesionales, había perdido el rastro de muchas personas que habían sido importantes en sus primeros años. No era una excusa, aclaró, era simplemente la explicación de cómo funciona una vida que se vuelve pública antes de que uno tenga herramientas para proteger lo privado. La conversación derivó entonces hacia territorios más profundos. Luis Miguel preguntó por la vida de Guadalupe, cómo había llegado a la situación en la que se encontraba. La maestra, sin dramatismo, narró décadas de trabajo irregular, enfermedades, falta de apoyos institucionales, decisiones equivocadas, mala suerte y finalmente la calle. No buscaba lástima, simplemente narraba hechos. Luis Miguel escuchó en silencio, y cuando ella terminó, según el propio relato de Guadalupe, el cantante hizo algo completamente inesperado. Se sentó al piano y comenzó a tocar y cantar una de las primeras canciones que ella le había enseñado, una pieza clásica mexicana que él no había interpretado públicamente en décadas. La escena, descrita por Guadalupe en su diario con una emoción que traspasa las páginas, fue seguida por una declaración del cantante que transformaría completamente la vida de su antigua maestra. Le dijo que no permitiría que ella regresara a la calle, que había tomado la decisión de garantizar su bienestar por el resto de su vida, no como un acto de caridad, sino como un acto de justicia y de gratitud. Le explicó que había instruido a su equipo para conseguirle un departamento digno, que cubriría todos sus gastos de manutención y atención médica, y que si ella aceptaba, le gustaría mantener contacto, visitarla cuando sus compromisos se lo permitieran, quizás incluso pedirle consejos sobre técnica vocal como en los viejos tiempos. Guadalupe, según su propio testimonio, lloró por primera vez en años. No lágrimas de tristeza, sino de una emoción tan abrumadora que no encontraba palabras para expresarla. Cuando el sol comenzó a iluminar las ventanas del departamento, ambos se despidieron con un abrazo largo, y Luis Miguel, antes de marcharse, le entregó un sobre que ella no abrió hasta quedarse sola. Dentro había una fotografía antigua, amarillenta, que mostraba a un niño de 11 años junto a su maestra de canto después de una clase. Al reverso, con letra infantil, una dedicatoria que decía: «Para la maestra Lupita, que me enseña a volar con la voz». Luis Miguel, 1983. La fotografía había sido guardada durante 35 años, sobreviviendo a mudanzas, cambios de vida, crisis personales y el caos de una existencia pública. Lo que ocurrió después de ese encuentro nocturno constituye, en sí mismo, un capítulo notable de cumplimiento de palabra en un medio caracterizado frecuentemente por promesas vacías. Durante los siguientes días, el equipo de Luis Miguel, actuando con la discreción que caracteriza las operaciones de su círculo cercano, procedió a implementar lo que internamente fue denominado Proyecto Guadalupe. Se localizó un departamento de 2 habitaciones en la Colonia del Valle, una zona de clase media con acceso a servicios médicos, transporte público y comercios. El inmueble fue rentado a nombre de una empresa de administración patrimonial vinculada al cantante, y fue amueblado de manera sencilla pero completa. Simultáneamente, se estableció un fideicomiso privado cuya única beneficiaria era Guadalupe Marín Solís, con una pensión mensual que le garantizaba cubrir todas sus necesidades básicas y atención médica. Más allá del aspecto material, se tomó una decisión significativa desde el punto de vista humano. Se le asignó a Guadalupe una acompañante, una trabajadora social de nombre Patricia Méndez, cuya función no era vigilar sino simplemente estar disponible, ayudar con trámites, acompañar a citas médicas y, fundamentalmente, romper el aislamiento social que había caracterizado los últimos años de la vida de la maestra. El 22 de marzo de 2018, 8 días después de aquel encuentro nocturno, Guadalupe Marín ingresó a su nuevo hogar. Las primeras semanas fueron de adaptación emocional compleja. Según testimonio de Patricia Méndez, la anciana maestra pasaba por momentos en los que no podía creer su nueva realidad,
despertaba en medio de la noche pensando que seguía en la calle, y tardó varios meses en desarrollar una rutina que le permitiera sentirse genuinamente en casa. Sin embargo, algo fundamental había cambiado. Tenía dignidad, tenía seguridad, tenía un espacio propio. Durante los meses siguientes, Luis Miguel cumplió su palabra de mantener contacto. No eran visitas frecuentes, su agenda de compromisos internacionales lo hacía imposible, pero cuando se encontraba en la Ciudad de México, dedicaba algunas horas a visitar a su antigua maestra. Estas visitas, según personas cercanas a ambos, transcurrían en conversaciones sobre música, sobre técnica vocal, sobre la industria del entretenimiento, pero también sobre vida, sobre decisiones, sobre caminos elegidos y no elegidos. Guadalupe se convirtió en una especie de confidente inesperada, alguien completamente ajeno al círculo profesional del cantante, sin intereses creados, sin agenda oculta, simplemente una maestra que lo había conocido cuando era un niño y que ahora lo veía como el hombre en que se había convertido. En una ocasión, según relató la propia Guadalupe a Patricia Méndez, Luis Miguel le llevó grabaciones de ensayos de su próximo álbum y le pidió su opinión sobre ciertas interpretaciones, específicamente sobre técnicas de respiración en pasajes complejos. La maestra, con la autoridad que da la experiencia, hizo observaciones técnicas que el cantante tomó en cuenta, incorporando algunas modificaciones en las grabaciones finales. La historia podría haber quedado como un episodio privado, conocido únicamente por los protagonistas y su círculo más íntimo, de no ser porque en septiembre de 2018, 6 meses después del encuentro inicial, el periodista Ricardo Amaya publicó un extenso reportaje en una revista cultural independiente titulado El Reencuentro, cuando el éxito se encuentra con sus raíces olvidadas. El artículo, escrito con sensibilidad y respeto, narraba la historia de Guadalupe y Luis Miguel sin caer en el sensacionalismo, enfocándose en las dimensiones humanas y sociales del caso. La publicación generó una respuesta pública inesperada. Miles de personas compartieron la historia en redes sociales, no desde la perspectiva del escándalo, sino desde una genuina conmoción ante un acto de gratitud y justicia en un mundo frecuentemente caracterizado por el olvido. Varios medios nacionales e internacionales intentaron contactar a Luis Miguel para obtener declaraciones, pero el cantante, fiel a su característica reserva, no hizo comentarios públicos. Su silencio, sin embargo, no era evasivo sino digno. Había actuado desde la privacidad, sin buscar reconocimiento público, y mantenía esa coherencia al no convertir un acto personal en capital mediático. Guadalupe, por su parte, accedió a una única entrevista más extensa con un medio especializado en historias de vida, en la que narró su trayectoria, su encuentro con Luis Miguel y su gratitud por una segunda oportunidad en los años finales de su existencia. En esa entrevista, memorable por su honestidad emocional, Guadalupe hizo una declaración que resonó profundamente: no me salvó porque yo le enseñé a cantar. Me salvó porque decidió ser un ser humano completo, no solo un artista exitoso. Y eso es algo que ningún maestro puede enseñar, eso se elige todos los días. El caso generó también reacciones en el ámbito de las políticas culturales. Varios legisladores presentaron iniciativas para crear sistemas de pensiones para artistas y maestros de música sin afiliación institucional, usando la historia de Guadalupe como ejemplo paradigmático de las vulnerabilidades del sector cultural. Ninguna de estas iniciativas prosperó en el Congreso, víctimas de las inercias burocráticas y los cambios de prioridades políticas, pero el debate público que generaron tuvo valor en sí mismo, visibilizando una problemática frecuentemente ignorada. Paralelamente, organizaciones de la sociedad civil comenzaron a documentar casos similares de maestros, técnicos y colaboradores artísticos en situación de vulnerabilidad, creando redes de apoyo que, aunque modestas en recursos, representaban al menos un intento de respuesta colectiva a un problema estructural. Desde una perspectiva historiográfica más amplia, el episodio entre Luis Miguel y Guadalupe Marín puede analizarse como un caso particular de un fenómeno recurrente en la historia cultural mexicana, la tensión entre el reconocimiento público de figuras consagradas y el olvido sistemático de quienes contribuyeron a su formación. Este patrón, observable en múltiples ámbitos del arte y la cultura mexicanos, refleja estructuras sociales más profundas relacionadas con la valoración del trabajo, con los sistemas de memoria colectiva y con las jerarquías implícitas que determinan quién es recordado y quién es relegado al anonimato. No es la primera vez en la historia del entretenimiento mexicano que un artista consagrado se reencuentra con figuras olvidadas de su pasado. Existen precedentes, aunque pocos documentados con el detalle del caso que nos ocupa. En los años 60, el compositor Agustín Lara, en los últimos años de su vida, estableció pensiones privadas para varios músicos que habían colaborado con él en sus inicios y que habían caído en el olvido y la pobreza. En los años 80, la actriz María Félix, conocida por su personalidad imponente y su aparente distancia emocional, sostuvo económicamente durante décadas a maestros de actuación y técnicos de cine que habían trabajado con ella en sus primeras películas. Estos casos, sin embargo, permanecieron mayormente en el ámbito privado,
conocidos por círculos reducidos, sin generar reflexiones públicas amplias sobre sus implicaciones. Lo que distingue el caso de Luis Miguel y Guadalupe Marín es que ocurrió en una época de mayor transparencia mediática, en un contexto donde las redes sociales permiten que historias privadas se conviertan en narrativas colectivas, y donde existe una mayor sensibilidad social hacia temas de desigualdad y justicia. Además, la naturaleza específica del encuentro, una maestra de música viviendo la calle y un alumno convertido en megaestrella, tocaba fibras emocionales relacionadas con la educación, con el valor del magisterio, con la gratitud intergeneracional, temas que resonaban más allá del mundo del entretenimiento. Desde el punto de vista de los estudios sobre estrellato y cultura de celebridades, el caso ofrece también material de análisis sobre las responsabilidades morales de las figuras públicas exitosas hacia quienes contribuyeron, de manera visible o invisible, a su ascenso. Existe un debate académico sobre si estas responsabilidades son individuales o sistémicas, si deben recaer en los artistas consagrados o en estructuras institucionales de protección social. La respuesta probablemente sea que ambas dimensiones son necesarias: sistemas públicos robustos que garanticen dignidad a todos los trabajadores culturales, y simultáneamente, una ética individual de gratitud y reciprocidad que reconozca deudas personales específicas. Luis Miguel, en este caso, actuó desde la dimensión individual, pero su acción simultáneamente